en el proceso académico es importante también de que los estudiantes tengan un espacio de experimentación, un espacio de práctica. Es importante que el estudiante vaya al campo real, vaya a la empresa. Digamos que a los estudiantes tratamos de tener una prepráctica, una práctica y una postpráctica. Es como un trampolín que los estudiantes utilizan también para la inmersión en el mundo laboral. Cuando tenemos ese contacto, por ejemplo, con las áreas de gestión humana, comparan a estudiantes de otras universidades y nos dicen es que el estudiante de Univalle tiene algo que no tiene ese estudiante de otra universidad. El estudiante cuando entiende o ha visto un proceso productivo de la empresa, para los estudiantes es muy interesante cuando lo pueden articular al campo real, a cuando sigue siendo un conocimiento abstracto. Que esa experiencia también sea vivencial, esas prácticas. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. Y para esta noche de hoy vamos a estar hablando sobre prácticas empresariales y específicamente para el programa de Contaduría Pública. Así que vamos a saludar primero que todo a nuestros invitados y para ello hoy en esta noche tenemos por partida doble al profesor Carlos Augusto Rincón Soto, quien es contador público de la Universidad del Valle. Además, tiene una maestría en Design Direction de Projects of Management de la Universidad Iberoamericana, maestría en contabilidad de la Universidad del Valle y tiene un doctorado también en administración de la Universidad del Valle. La profesora Natalia Valencia Rengifo es además contadora pública de la Universidad del Quindío, especialista en revisoría fiscal y auditoría externa. Así que saludémoslos por favor y bienvenidos a Red Empresarial. Hola Claudia, buenas noches y gracias por la invitación. Claro, Profesora. buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, me agrada mucho tenerlos aquí, muy Muchas contenta gracias de por su la invitación. participación y poder contarle a nuestros egresados, estudiantes, emprendedores y empresarios qué son las prácticas empresariales. Pero antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invito a ver esa nota introductoria. Las prácticas empresariales son un método de enseñanza universitario esencial para fortalecer la competitividad basada en el conocimiento. Comprender su importancia requiere ver las competencias como un conjunto de habilidades interrelacionadas y bases de conocimiento que permiten a las personas aportar valor agregado a sus áreas de trabajo. Una habilidad es un elemento de una competencia y se refiere a un grupo específico de capacidades. De la misma manera que las organizaciones necesitan competencias fundamentales para competir y alcanzar sus metas. Las prácticas empresariales son uno de los medios más importantes para adquirir estas competencias, que en el futuro le permitirán desenvolverse con seguridad y eficacia en su campo profesional. Su desempeño será evaluado por sus habilidades prácticas, considerando que este es un mundo orientado a los resultados. Estuvimos conversando con el profesor Carlos Augusto Rincón y la profesora Natalia Valencia Rengifo sobre prácticas empresariales. ¡Bienvenidos! Listo, profesor Natalia, profesor Carlos, por favor, cuéntenme entonces qué son las prácticas empresariales, cómo nacen. Bueno, digamos que en el proceso académico es importante también de que los estudiantes tengan un espacio de experimentación, un espacio de práctica, donde pueden ese conocimiento abstracto, teórico, conceptual, verlo en un entorno real, en un contexto real, cómo funciona, cómo se da. Sí. Entonces, a razón de eso, en los programas de Contaduría Pública y también de los de Ciencias de Administración, es importante que el estudiante vaya al campo real, vaya a la empresa, sí, y que conozca, practique, observe, analice, digamos que experimente dentro del proceso su conocimiento, lo aplique allí. Entonces, a razón de eso, se da esos espacios de práctica y pues han sido unos espacios excepcionales para los estudiantes y también para los empresarios. ¿Cómo ha sido este proceso de las prácticas? Digamos, ¿cómo funciona y cómo nacen, profesora? Bueno, las prácticas contables nacen en el año 2010
digamos, como un proceso de ver a los estudiantes con esas ganas de ir al entorno real, aquellos estudiantes que no habían tenido la oportunidad, habían pasado por su academia, pero no habían tenido la oportunidad de ir a una empresa, entonces se le abre los espacios para que ellos empiecen a realizar este tipo de actividades. Digamos que posteriormente, en el año 2017, el profe Carlos Augusto entra como coordinador de las prácticas a darle un poco más de peso, ¿sí? Entonces se hace un cambio, por decirlo así, muy drástico en el ejercicio de quienes estaban, digamos, teniendo a cargo estas prácticas. Ahora ya llega una coordinación de prácticas, digámoslo, a colocarle cara a las empresas para que las empresas empezaran a conocer los procesos. Empezamos a tener estudiantes en una modalidad de vinculación que fueron los contratos de aprendizaje, que es una vinculación que se hace en las empresas para cubrir la cuota SENA. Y más o menos en el año 2021 entro a apoyar al profe Carlos Augusto en su proceso de coordinación. El profe ya se encontraba realizando su estudio doctoral y entonces empiezo a coordinar y empezamos a mirar desde el programa que, o sea, le quisimos dar como mayor inyectarle, ¿no? Energía también. Claro que sí. Claro. Empezamos a mirar y a proyectar, digamos que la visión de la Universidad del Valle es una visión donde quiere un estudiante con una formación integral, y esa formación integral práctica, ¿sí? Es supremamente necesaria. Entonces, la tenemos actualmente dentro de nuestra malla curricular en las 2 resoluciones que tenemos vigentes como una electiva profesional. Súper, profe. De pronto vamos a hablar un poco sobre los momentos de práctica. Sí. Y posteriormente, pues, los estudiantes pueden también hacer una opción de grado que ya el profe les comentará de pronto más adelante sobre esto, pero realmente es como ese interés o como esas ganas de que los estudiantes empiecen a motivar. Empezamos a hacer procesos que de pronto antes no hacíamos, como la convocatoria de estudiantes, empezamos a tener un poquito más de contacto con ellos en las aulas, invitarlos a que conocieran la electiva como tal. Muchos tienen experiencia laboral, pero no en el campo contable para digamos, el programa académico específicamente. Entonces, esta fue, digamos que, un motorcito que quiso como impulsar estas prácticas. Entonces, expliquémosle también a nuestros televidentes, por favor, y a nuestros estudiantes, estas 2 opciones que hay en las prácticas empresariales como curso y como opción de grado. ¿Cómo funciona esto, profesores? Bueno, hay 2 momentos de práctica que tenemos. Uno es selectivo para los estudiantes que de pronto no han tenido la oportunidad de estar trabajando en una organización alrededor de sexto, séptimo semestre. Sí. El estudiante ingresa y experimenta en una organización digamos, procesos de asistencia en contabilidad, y entonces en diferentes temas puede hacerlo en sistemas de información contable, revisoría fiscal, impuestos, costos, presupuestos. Bueno, el área contable tiene muchas líneas laborales dentro de la organización, de por sí en recursos humanos, bueno, una cantidad de líneas. El estudiante entra en alguna de estas empresas que nos solicitan los estudiantes en práctica para desarrollo de competencias laborales en contaduría pública, y nos es importante pues que los estudiantes ingresen allí a esos procesos, tanto para la empresa como para nuestros estudiantes, porque digamos que hay áreas del saber, en materias más adelante en contaduría, donde cuando el profesor está explicando alguna temática, si el estudiante ha estado dentro del proceso empresarial, pues le es mucho más fácil hacer la comprensión, hacer la abstracción de lo que está diciendo el profesor, si no ha estado en la organización, si no reconoce esos conflictos, reconoce todo lo que ha visto en clase y que el profesor le está diciendo, entonces cómo lo va a vivir, ¿no? Que esa experiencia también sea vivencial, esas prácticas, entonces, por supuesto. Cómo, digamos, dan todos esos intereses, se dan todos esos, digamos, los tiempos de presentación de informes tributarios y demás cosas. Entonces, cómo se va dando eso en la articulación con la organización, y cómo el estudiante, cuando ha vivido eso, tiene una mejor comprensión, digamos, de algunas temáticas más adelante más complejas, como las financieras, la auditoría y otros, digamos, materias o áreas del saber
donde el estudiante le permite tener una mejor reflexión, por ejemplo, en presupuestos, en costos, cuando entiende o ha visto un proceso productivo de la empresa, cuando ha visto cómo se recopila esa información, cómo se toman decisiones, cómo se da una junta directiva, cómo se debaten esas juntas directivas, los conflictos que hay alrededor del... Entonces, para los estudiantes es muy interesante cuando lo pueden articular al campo real, al entorno real, a cuando sigue siendo un conocimiento abstracto. Entonces, Sí, claro. Ese tema de la práctica nos sirve tanto para el estudiante, para que vaya a la organización, reconozca y pueda traer esa vivencia a la academia, y también al empresario, porque es un apoyo, es un aporte también el estudiante. Nuestro estudiante de la Universidad del Valle es un estudiante que caracteriza por ser muy bueno, Sí. por aportar, dar un Claro, aporte muy ideas, interesante me a la imagino. organización. Generalmente cuando van a las prácticas no los dejan, o sea, pasa muy comúnmente que el estudiante de práctica va a una organización y la organización automáticamente lo deja en la empresa, ¿cierto? Sí, correcto. Es como un trampolín que los estudiantes utilizan también para su inmersión en el mundo laboral. Tenemos como muy buena referencia respecto a nuestros estudiantes. Las empresas, cuando tenemos ese contacto, por ejemplo, con las áreas de gestión humana, comparan a estudiantes de otras universidades y nos dicen, es que el estudiante de Univalle tiene algo que no tiene ese estudiante practicante de Sí. otra universidad. Entendemos que hay un curso como electiva de las prácticas y entonces la otra que es como opción de grado, ¿correcto? Sí, tenemos la segunda opción, que es ya para graduarse. Sí. El trabajo de grado del estudiante lo puede hacer por el tema de monografía, lo puede hacer por práctica empresarial y entre otras también lo puede hacer por creación de empresa. Okay. Entre esas opciones que toma la de práctica empresarial es muy interesante porque van a una organización y algún tipo de problema, resolución, conflicto que tiene la organización, el estudiante entra a estudiar ese problema y a crear una estrategia, una oportunidad, una herramienta de mejora para esa organización. Entonces, generalmente los estudiantes desarrollan también o aportan en procesos de migración, digamos, en pymes, Sí. microempresas, ya, Claro. o también ha estado, por ejemplo, estudiantes que vienen en su estudio profesional, participan en migraciones de grandes empresas en software de ERP y otros. Sí. Entonces, en su trabajo de grado sistematiza esa experiencia de cómo les fue, y esa sistematización de experiencia es muy interesante porque la escribe y le puede servir a otros profesionales o a otros estudiantes que también están en esos mismos problemas o en los mismos desarrollos. Okay. Entonces también digamos que han montado muchos sistemas de información de costos, sistemas de información presupuestal, modelos de control interno, gobierno corporativo. O sea, han hecho cosas muy interesantes nuestros estudiantes en las organizaciones, en las empresas, y no solo en empresas pequeñas ni pymes. Hemos visto estudiantes que han desarrollado trabajos muy interesantes en grandes empresas, han montado sistemas de información de costos, empresas muy complejas. También han estado en procesos de montaje de sistemas de costo y presupuestos en varias empresas industriales. Sí. Han participado en procesos de migración de software o en diseño de sistemas de información en empresas, en ingenios. Bueno, qué interesante escuchar eso y saber que nuestros estudiantes son apetecidos, como dicen ustedes. Qué bueno que ahí está la marca Univalle presente. Y entonces también cuéntenos ustedes, por favor, cómo estas prácticas empresariales impactan a la Universidad del Valle. Nosotros en el curso, en la electiva profesional, digamos que a manera de evaluación de ese proceso de práctica, nuestros estudiantes realizan 3 actividades específicas. Y una de ellas es hacer, primero, pues obviamente la aplicación de los conocimientos, y en la última sesión de clase ellos realizan un proceso de socialización de su experiencia. Ah, qué bueno. Y ellos nos cuentan, pues lo hacemos, digamos, a nivel interno en el curso, en el salón, con el profe Carlos. Nos cuentan cómo eran ellos antes y cómo son ellos ahora. Ajá. ¿Sí? Y nos dicen, o sea, pasé por un proceso difícil, medio durísimo, saber que ya no estaba en la universidad todo el tiempo. Ese choque, ¿no? Tener También, un claro. jefe, tener un horario, tener una, digamos, una forma ya de presentación diferente. O sea, van adquiriendo habilidades, van mejorando sus competencias profesionales, van realmente creciendo. Entonces, ese impacto con los estudiantes, y sabemos que ese impacto de estos estudiantes no lo dejan reflejado en las organizaciones,
empresas como Colgate, por ejemplo. Imagínate. Sí, me dices que las puedo Claro nombrar, que sí, ¿no? porque hemos tenido aquí Empresas como empresarios Colgate, de todo. Claro que tenemos, por ejemplo, hacemos también, estamos, digamos que abriendo un poquito ese proceso de las prácticas en nuestro programa sí. para las sedes, aunque eso no quiere decir que no lo estén haciendo en sedes, claro que sí, ellos tenemos practicantes en sedes, Claro. pero estamos ya relacionándonos desde la coordinación de práctica para realizar un seguimiento más académico con nuestros estudiantes, un acompañamiento un poco más de la mano, que no sientan simplemente que se fueron a la empresa y realizaron las tareas de la empresa y ya. Y ya, y la universidad los olvidó. Correcto. No, claro que no. No, entonces la idea es que empiecen como a tengo una debilidad, se me presentó una situación, yo eso lo vi en tercer semestre, auxilio, aquí estamos. ¿Sí? Entonces es como la Así idea, debe ser. estamos haciendo como ese proceso. Digamos que a los estudiantes tratamos de tener una prepráctica, una práctica y una postpráctica para que ellos se vayan, pues primero que se vayan interesando en esa prepráctica, que digan, bueno, ¿cómo elaboro una hoja de vida? Digamos, con la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, que hacen también pues su labor de extensión, tratamos de impulsar a los estudiantes para que vayan a los cursos que tienen ellos. Estamos también debatiendo el ejercicio de realizar nuestros propios cursos, ya un poco más enfocados hacia nuestra temática propia del programa. Claro. Y que cuando ellos luego ya vayan a su práctica específica, pues puedan tener como estas herramientas y estas ayudas. Y en la pospráctica pues manejamos ciertos grupos donde los estudiantes se van, o sea, si ya terminaron su práctica en la empresa, que generalmente son 6 meses, y no se han logrado ubicar laboralmente, ellos ya hacen grupo y ya están, mira que aquí están necesitando, mira que aquí pagan súper bien, quién tiene experiencia en no sé qué. Entonces allí estamos tratando de tener esa comunicación con nuestros estudiantes que se van a convertir en egresados muy pronto, porque son estudiantes que van a práctica en este primer momento, que es la práctica que yo coordino. Ellos van a ese primer momento en sexto, séptimo semestre, pero sabemos que van a llegar a décimo y se van a ir de la universidad. Claro. Entonces van a ser esas personas que van a querer abrir la puerta de las empresas para acoger a los estudiantes que vienen atrás. Les agradecemos muchísimo en este bloque de contexto que estamos aquí entendiendo un poco cómo funcionan estas prácticas empresariales y más para el programa de Contaduría Pública. Pero antes los invito a ustedes, a todos nuestros televidentes, a ver todas estas noticias de actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. El pasado 24 de mayo se llevó a cabo en el Auditorio Diego Delgadillo la ceremonia de entrega de estímulos académicos de los estudiantes del programa de Finanzas y Banca. La Facultad de Ciencias de la Administración realiza este evento como un reconocimiento al buen desempeño académico de los y las estudiantes que ocupan los 5 primeros puestos en el promedio de notas semestral. Para mí este logro es el esfuerzo, el resultado de todo el esfuerzo y el sacrificio que pues he realizado durante todo este semestre, todos los conocimientos adquiridos y puestos en práctica, por lo que pues como resultado me han llevado a tener este triunfo de acuerdo pues a mi promedio académico. Para mí es un grato orgullo, y tanto para mis estudiantes, para mis compañeros, de recibir un reconocimiento por parte de la universidad dado a nuestros méritos académicos. Muchas gracias. Este es un gran logro y agradezco mucho a la universidad por hacer estos reconocimientos para nosotros, porque esto nos motiva a seguir esforzándonos y que cada semestre queramos, digamos, pertenecer y hacer parte de esta ceremonia. Los estímulos académicos reflejan la dedicación, esfuerzo y pasión por el conocimiento que tienen nuestros estudiantes durante el desarrollo de su etapa formativa. Facultad de Ciencias de la Administración. Excelencia con talento humano. Regresamos entonces en esta noche aquí a Red Empresarial hablando sobre prácticas empresariales y específicamente para el programa de Contaduría Pública con el profesor Carlos, la profesora Natalia. Estamos conversando muy amenamente, entender un poco este mundo de las prácticas empresariales, también en compañía de ellos dos que son los que están allí al pendiente de los estudiantes, de los y las estudiantes que van entrando a las diferentes empresas. Entonces, para continuar, profesores, cuéntenme un poco ahora qué es ese programa que se llama Egresado Mentor, cómo es, cómo funciona. Este es un espacio, ese espacio del Egresado Mentor es un espacio
donde nuestros egresados de la Facultad de Ciencias de la Administración pueden aportar, seguir aportando, seguir viviendo ese proceso de la universidad. Entonces, algunos en sus empresas, por ejemplo, necesitan practicantes. Sí, y claro. entonces lo que hacemos es que nos solicitan, ese egresado nos solicita a esos practicantes y nos comenta que él puede hacer parte de mentorías, además de ser jefe, de pronto también va a ser parte de la mentoría, apoyar a ese estudiante para que el conocimiento y la experiencia y la práctica que ese estudiante va a llevar a cabo en la empresa sea o vaya mucho más allá de lo que es en una empresa normal. Entonces, es muy interesante porque nuestros egresados entonces solicitan a ese estudiante y no solamente entonces les colocan las tareas normales o actividades normales que hace un estudiante en su proceso de práctica, Sí. sino que además se sienta con él, le explica, lo proyecta, le coloca más actividades y hace que el estudiante su aprendizaje vaya más allá de una actividad normal de trabajo. Sí. Entonces, esa mentoría que hace el egresado en la empresa, ¿cierto? Nos apoya muchísimo porque entonces Claro. hacemos un trabajo en conjunto, el trabajo de la coordinación en la Universidad del Valle con el mentor. Entonces todo el tiempo estamos en comunicación con ese mentor, estamos haciendo un trabajo en conjunto donde ellos nos comentan cómo va avanzando el estudiante, nos comenta las fortalezas, las debilidades y entonces vamos trabajando en conjunto en ese estudiante y lo vamos moldeando y entonces va saliendo un practicante, un estudiante con muchas mejores competencias laborales y muchas competencias en su profesión, mejor que si está suelto. Tenemos allí, por ejemplo, una egresada mentor que siempre recuerdo, teníamos pocos espacios para Sí. los estudiantes del diurno, dados los horarios. Dado los ¿sí? horarios, claro, porque es horario laboral. Correcto, entonces esta egresada mentor nos dijo, voy a hablar con el jefe y yo voy a abrir el espacio para que ellos puedan venir. Si puede 2 horas en la mañana, que venga 2 horas, que vuelva a la universidad, que venga 3 en la tarde, que venga un día, que venga otro, y allí cubrimos las horas. Entonces, hicimos el Ay, esa ejercicio con egresada. ellos. Obviamente Claro. que toca, por efectos de los tiempos, toca cubrir pues las horas específicas que se piden para poder validar la práctica Sí. en la empresa. Sin embargo, cuando vamos a hacer nuestro proceso de retroalimentación con ellos y con los empresarios jefes, entonces cogemos esta mentoría y nos dice, mira, de 3 estudiantes, yo con ellos intenté hacer ciertas actividades. Sin embargo, con esta estudiante no me funcionó muy bien porque es un poco temerosa, pero es muy buena en esto y ella los fue acomodando, o sea, hizo que los estudiantes se sintieran cómodos y que realmente despertaran, potencializaran esas capacidades en los que ella los veía fuertes. Entonces nos pareció un trabajo muy interesante que se hizo en la empresa de asesorías Dolly Luna, sí, que es una de nuestras empresas también que tiene... Interesante y humano. Me parece que también es un Correcto. ingrediente que no puede faltar. También tenemos, por ejemplo, estudiantes de sedes que trabajan para ciertas empresas. Entonces las empresas empiezan, bueno, si son tan buenos como profesionales, claro. ¿por qué no empezamos a llamar a estos estudiantes antes de que terminen su ciclo profesional, antes de que se gradúen, y empezamos a hacer carrera con ellos? Entonces también son egresados mentores, aunque no de nuestra facultad, en el caso de Entre Trámites, egresados mentores de la universidad, con mucho, digamos, un porcentaje alto de su planta de personal de la universidad, y jalando mucho más estudiantes también. Qué bueno, de eso nuestro me parece curso. interesante además, y que no sea también del programa específico, sino de otros. Correcto. Y que demos la oportunidad entonces a todos esos estudiantes que van subiendo pues y van terminando su carrera, porque las prácticas son muy importantes. Le muestran a uno la verdad del mundo laboral. Entonces, profesores, por favor, cuéntenme qué otros pregrados tienen esas prácticas empresariales que pues está dentro de la Facultad de Ciencias de la Administración. Bueno, tenemos en comercio exterior, Sí. tenemos administración de empresas, tenemos los pregrados de banca y finanzas, Ah, bueno. administración turística, administración pública, gestión del emprendimiento. Son pregrados que vienen aportando también su proceso y que cada uno de alguna manera también tienen espacios donde el estudiante o digamos momentos de práctica. Sí. Cada uno de estos tiene algunos distintos tipos de momentos de práctica
y que también son espacios interesantes para que las empresas puedan solicitarnos practicantes para sus organizaciones. Listo, profe. Y entonces, ¿cómo cree usted que es importante, ya que hemos hablado de lo que han hecho entonces en el programa de contaduría pública, ¿cierto? Todo este camino que ustedes se han ido forjando a través de la coordinación. ¿Qué va a pasar entonces con los demás programas? ¿Esta coordinación es solamente para contaduría o va a estar entonces alrededor de todos los otros pregrados dentro de la facultad? Sí, estamos trabajando en este momento diseñando... Para entenderlo a futuro, por favor. Diseñando nuevas estructuras que posibiliten mejorar, digamos, los procesos de socialización y de relación de la facultad con las distintas empresas. Estamos desarrollando todo el proceso, por ejemplo, del consultorio y otros espacios donde todos los programas de la facultad de alguna manera se van a activar en estos procesos, se están activando hacia estos momentos de práctica, no solo como trabajos de grado, porque ya digamos que casi todos los programas tenemos prácticas o pasantías dentro de las organizaciones, y también habrán otros momentos de práctica como los espacios de consultorio, otros espacios que estamos desarrollando para mejorar nuestras relaciones con los procesos empresariales o con las organizaciones empresariales, donde nosotros podamos también aportarles muchos elementos. Bueno, profe, entonces expliquémosle también a nuestros televidentes cuál es la diferencia entre las pasantías que se hacen en el exterior y estas prácticas empresariales. Bueno, digamos que ahí estamos también incentivando, motivando esas prácticas internacionales. Súper necesarias, Dios mío, me hubiera encantado en mi pregrado poder haber hecho una práctica internacional, por favor. Sí, son muy interesantes. Por ejemplo, ahora tenemos prácticas internacionales remotas, estamos desarrollando el proceso. ¿Remotas? ¿Y es posible entonces? Sí, claro, como mucho del espacio del trabajo hoy por hoy es remoto. Sí. De por sí hay empresas que tenemos donde nuestros practicantes están trabajando de manera remota con las empresas. Bueno. Pero también tenemos algunas prácticas internacionales remotas. También invitamos a egresados mentores, por ahí estamos de por sí en algunas conversaciones con algunos egresados de algunos otros países que están trabajando como contadores públicos, por ejemplo, en algunas empresas, organizaciones en el exterior, y entonces cómo los practicantes que podamos tener allá puedan trabajar desde aquí de Colombia de manera remota. Pero también deseamos mucho pues, que si hay organizaciones o empresas que requieren de nuestro estudiante y nuestro estudiante se pueda ir a este país por un semestre a laborar dentro de este país en el área del saber, espectacular. Entonces también estamos motivando mucho eso y buscando que nuestros estudiantes puedan conocer no solamente las prácticas en el entorno real nacional, sino también en el entorno internacional. Que creo que también nos abre un poco la perspectiva del mundo, ¿no? Porque uno se queda aquí y de pronto le falta un poco más de información. ¿Qué nos puede decir la profesora al respecto? ¿Cómo ve usted este programa y las diferencias entre una y la otra? Bueno, digamos que desde las prácticas contables, en este momento contamos con una empresa que tiene sus principales clientes, trabajan en Europa. Sí. La empresa se llama Entre Trámites y es una organización que decidió precisamente, digamos que darse al ejercicio con nuestros estudiantes para empezar a hacer esa vinculación ya dentro de su nómina, ¿sí? Sí. Digamos que hay ciertas, ¿cómo se podrá decir? Barreras o dificultades que hemos tenido que... ¿Desafíos? Sí, desafíos, sí, correcto, sí. Ciertos desafíos que hemos venido como buscándole la salida para que se pueda dar no solamente, como decía Carlos Augusto, de una manera remota, sino que tengan un contacto ya un poco más presencial. Hasta ahora, digamos que lo hemos logrado de manera remota y para los estudiantes que lo han hecho, que han estado en ese compromiso de prácticas, ha sido un ejercicio muy diferente, dado que les toca estudiar normas locales, ¿sí? Porque tienen que estar atendiendo por lo menos contabilidades de empresas españolas, de empresas pues, que no están en el país, y la normatividad es completamente no diferente, pero sí tiene ciertos cambios que hacen que esa práctica sea bastante interesante, pero que a la vez los motiva
a ir más allá, o sea, ¿qué voy a hacer yo cuando termine mi pregrado? ¿En qué me voy a especializar? ¿Cuál va a ser como mi rama? Me voy a ir por la parte tributaria. También, como es primer momento, en el segundo momento de práctica también tenemos allí como ciertos espacios que le dicen al estudiante, venga, realicemos monografías, venga, realicemos esa comparación de esa norma, cuando ya la viviste, cuando ya hiciste ese trabajo, documentemos esa sistematización de experiencias y haz un comparativo cómo hubiera sido con un cliente nacional. Entonces también tenemos como ese ejercicio a realizar con estas empresas. Y pues sin ser prácticas internacionales, tenemos empresas multinacionales que contratan a los estudiantes y aquí sí tenemos movilidad. Tenemos estudiantes en práctica que han estado en Big Four, o sea, en empresas que tienen una incidencia internacional y que les ha tocado, a veces me dicen, profe, es que no puedo porque me toca viajar. Entonces, ¿y qué vas a hacer? No, es que vamos a hacer una auditoría en una sede de otra parte. Entonces, todas esas experiencias para ellos, aunque no estén, digamos, trabajando en una empresa de afuera, son empresas de acá, pero tienen incidencia en el exterior. Bueno, profe, muy interesante entender eso además y qué bueno que haya la oportunidad de poder hacer estas pasantías en el exterior. Creo que le aportan demasiado a nuestros estudiantes y a nuestros futuros egresados. Profesor Carlos, profesora Natalia, entonces, ¿qué le podemos decir a nuestros futuros estudiantes, a estos futuros egresados de la Facultad de Ciencias de la Administración con este programa que ustedes pues nos están contando hoy? Bueno, es muy interesante que conozcan el programa, que participen en él. Exacto, claro. Que utilicen estos espacios que el programa y que la facultad le está proporcionando a los estudiantes. Entonces, y igualmente a los empresarios también, que los empresarios nos conozcan, que podamos construir relaciones con ellos y puedan tener a nuestro estudiante. La verdad que es muy interesante ese espacio de la práctica. Y igualmente más egresados mentores. Claro, no están llegando egresados mentores. Un mensaje ahí a todos los egresados mentores muy interesante, o sea, claro, de cargos gerentes, cargos muy importantes de organizaciones multinacionales, tenemos egresados mentores. Entonces, y que nos están llamando y que quieren compartir y que a pesar de que me imagino que tienen esas agendas full, claro, abren espacios para darnos conferencias, abren espacios para darnos charlas, esos egresados mentores, para aportarle a nuestros estudiantes o para tenerlos allá. Entonces, necesitamos más egresados mentores de estas empresas porque la verdad estamos dando como una prioridad, un poquito de prioridad a estos egresados mentor por el aporte mismo que ellos hacen con el estudiante. Por eso que hacen que el estudiante vaya más allá y aprenda más. Es un espacio muy interesante. Entonces, el espacio de egresado mentor es un espacio que le estamos motivando, lo estamos aportando y lo estamos creciendo e impulsando. Profesora, ¿qué nos puede decir usted? Que se motiven a realizar las prácticas, que toquen la puerta, sea física, de nuestra facultad, que nos contacten por medio del correo electrónico de practica.contable@correunivalle.edu.co y nos escriban todas pues, sus preguntas, sus inquietudes, sea de la electiva profesional como primer momento de su práctica o sea de la práctica empresarial como opción de grado, porque pues, pueden tener ciertas inquietudes que podemos venir resolviendo allí específicamente. No le tengan miedo a los horarios, no le tengan miedo a las empresas, aprovechen este espacio, este es el momento de equivocarnos. En la academia es el momento de hacer todas las preguntas que se nos ocurran y ya ir forjando realmente ese camino profesional. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, profesor Carlos, profesora Natalia, por haber hecho parte de este programa, de este nuevo capítulo de Red Empresarial. Claudia, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudia. Les agradezco muchísimo por haber hecho parte de este programa. A ustedes, invitarlos a que no se pierdan nuestro próximo capítulo. Ya saben, nuestra cita todos los miércoles a las 8 de la noche. Y recordarles también que nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Administración Univalle, en X y Instagram estamos como @monunivalle y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico redempresarial@correunivalle.edu.co. Agradecerles por haber acompañado esta noche en este nuevo capítulo y nos vemos en el próximo. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle.
Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.